fundamentalmente tiene que ver con el tema de resguardo de la participación ciudadana. Si el gobierno está en la tesis de que eso cuestiona la soberanía, entonces yo no entiendo cómo impulsó el TPP-11, que eso sí que pone en cuestión temas de soberanía en términos reales. Entonces, yo para poner las cosas en su lugar, entonces, ¿yo qué quiero pedir? Que esto se haga por ley, o si no hay que hacer todas las acciones legales pertinentes contra eso, y luego que en la ley, si se va a utilizar, yo no estoy en contra de que se puedan usar instrumentos tecnológicos, pero tiene que hacerse solo si está acreditado la posibilidad de participación real de todas las personas. Yo no me imagino como una comunidad indígena o como una comunidad de las que conocemos todos y las que nos ha tocado trabajar y enfrentar cada vez que hay un proyecto, a veces ni siquiera tienen acceso a Internet, no tienen acceso a tecnología. Entonces, a mí me parece que es muy delicado y por lo tanto yo lo que pido es que esto se haga por ley, que se le pida al gobierno, no entregue a medianoche en un reglamento que nadie conoce y me parece que eso vulnera fundamentalmente el derecho de las personas. Y además porque yo tengo temor fundado, dado que si no quisieron firmar el acuerdo escaso, que justamente regula esto, entonces no sé de qué manera, con qué coherencia van a incentivar Guido, proyectos de... Guido, está claro el punto y precisamente Pero, tenemos acá el ya, artículo que lo está vamos a bien, pero circular en el diario ya, pero financiero. para terminar, Alfonso, yo pienso que puede haber una ley y esa ley puede establecer los mecanismos para que haya participación Correcto. ciudadana, pero les quiero plantear el último punto. A mí me parece que una participación ciudadana como la que existe hoy día, no es culpa de este gobierno, eso, que es totalmente decorativa y es totalmente simbólica, no tiene sentido tampoco. Entonces, también desarrollar una ley donde la participación ciudadana finalmente se traduzca en algo, o sea, que lo que planteen los ciudadanos, si tiene determinados quórum o algo, tenga una materialidad. Hoy día no tiene ninguna. Entonces, se lo dejo planteado porque nosotros igual vamos a preparar un proyecto de ley y yo se lo voy a proponer que lo discutamos y lo suscribamos para que lo podamos tramitar y ojalá el Ejecutivo se sume a una iniciativa y esté disponible a que hagamos juntos un proyecto de ley que efectivamente garantice equidad y accesibilidad a la participación y que esta sea efectiva. Bueno, muchas gracias. Vale, Chao, Guido, muchas Con Guido, presidente. Chao. perfecto. Tiene mucha razón. Le habíamos concedido al senador Girardi que había pedido un minutito para hacerlo formalmente. Demos la cuenta por parte de la secretaria y podemos tomar algún acuerdo sobre esto, que también estábamos compartiendo un artículo que teníamos aquí a disposición. Señora secretaria, la palabra, cosa de la cuenta. Hay solamente un documento en la cuenta, que es una comunicación del presidente del Consejo Minero, señor Joaquín Villarino, con la que remite nuevamente la minuta que entregó a la Comisión el 7 de enero de 2019, oportunidad en que expuso las observaciones de la entidad respecto al proyecto de ley que modifica la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas. Señala que habiéndose aprobado en general el proyecto y considerando los cambios en la integración de esta comisión, ha estimado pertinente remitir nuevamente la minuta con las observaciones que hizo, que continúan absolutamente vigentes. Eso es. Perfecto, tengámoslo a la vista cuando continuemos con el proyecto. ¿Se ofrece la ¿Cuándo palabra es el sobre la plazo, cuenta? presidente? Una Sí, consulta, Isabel. perdón, muy breve, perdone. ¿Cuándo es el plazo para indicaciones de ese proyecto? Señora Y secretaria. ahora el plazo vence el día 10 de julio, viernes 10 de julio. Yo no sé, presidente, después si puede pedir tal vez una semana más, porque no sé si hemos tenido tantas cosas que yo no sé si estamos en condiciones de hacerlo. Yo creo que hay varios temas ahí que vale la pena revisar, como lo vimos cuando lo votamos en general. No sé si usted se recuerda, pero había como unas cuantas dudas. Yo creo que si nos damos una semana más es más valioso, porque está muy encima. Isabel, lo que pediría, tomemos el acuerdo ahora ya de pedir una semana más y el martes la próxima sesión de sala, si le parece a la comisión, fijamos y le pido ahí a nuestros asesores que también que nos están siguiendo de poder consignarlo y la secretaría que me lo recuerde para poder en sala al inicio del martes pedir, si es el 10, pongámoslo el 17, de manera tal de... ¿Habría acuerdo entonces para pedirlo como comisión? Acordado. Viernes 17. Viernes 17. 12 horas.
para que lo pida en la sala. Ya, Ya. ok. Ahora El- pasamos a la tabla, presidente, ¿o no? Sí, a propósito de esto, no sé si la ministra está acompañándonos acá. Ahí está la Sí. ministra. Ministra, para no hacer un tema y para no dejar esperando a nuestros invitados, yo estoy leyendo acá un artículo que viene y dice que vamos a partir en este mes con los pilotos para iniciar la participación ciudadana telemática. Eh, el senador Girardi, creo que la comisión en conjunto estamos preocupados por esta situación, creemos que esto tiene que ser por ley, creemos que tenemos que avanzar en una discusión. Lo que nosotros vamos a acordar es enviarle un oficio, digamos, representando esta situación, que ustedes expliquen y creo que hay consenso, también lo vamos a trabajar con nuestros asesores de presentar un proyecto de ley que establezca estándares, fórmulas, lo podemos tramitar, si ustedes le dan discusión inmediata, no hay ningún inconveniente de darnos la premura necesaria, pero claramente, ministra, y usted fue ministra de Educación anteriormente, y ahí vemos hoy día hay una brecha territorial brutal en materia de acceso a Internet, de acceso, de calidad de red. Entonces, distinto a una comunidad indígena, una comunidad rural, una comunidad andina, que puede hacer puede expresar su opinión respecto de lo que ocurre en el centro de las urbes, en las zonas más densamente pobladas. Entonces, yo creo que, ministra, conversémoslo luego de la sesión. Nosotros le vamos a mandar oficialmente una comunicación, pero es bueno tener una discusión sobre esto, porque abrir un debate sobre esto va a invalidar esa participación ciudadana, va a generar, lo va a judicializar, y lo que se pretende es no paralizar, no detener proceso, va a traer consecuencias. Entonces, insisto, para no ser descortés con nuestros invitados, Sí, solo si se puede referir algo sobre eso, por ministra, y supuesto, para yo poder creo que escuchar. compartimos absolutamente aquí no solamente la obligación, sino establecido que la participación ciudadana es un derecho. Y eso garantiza no solamente que la posibilidad que todas las personas tienen de tener acceso a la información, sino que también a poder tener y realizar observaciones a los proyectos y que éstas les sean respondidas de manera adecuada. Lo que estamos viendo dentro del proceso regular de acceso a la información es ampliar la participación ciudadana vía aplicación de tecnologías de la información, no reemplazar los procesos actuales. Lo que estamos realizando, y tal como lo establece la nota hoy día en el Diario Financiero, es que este sea un medio complementario, no reemplazante de la tecnología. Estamos levantando y hemos realizado un diagnóstico a nivel nacional en que podemos determinar dónde existe alfabetización digital, acceso a medios digitales, donde no existe. Y para poder realizar una amplificación de la participación ciudadana que nos permita llegar a más personas con la información, donde podemos adicionar este tipo de participación. Claramente hemos visto, y eso es una realidad, que en las zonas urbanas existe más acceso a medios digitales que en las zonas que son alejadas. Por lo tanto, en ningún caso en estos pilotos, ¿verdad?, se va a generar un reemplazo de la participación ciudadana por medios digitales, sino que es un medio complementario, y la participación ciudadana de manera presencial en todos aquellos lugares donde no hay acceso a los medios digitales, por supuesto que se mantiene. Adicionalmente a eso, ¿verdad?, de estos pilotos que nos permiten avanzar en la incorporación de los medios digitales, nosotros, y como lo hemos señalado, estamos muy disponibles para, si a través de una reforma legal podemos amplificar aún más los procesos de participación dentro de los marcos que están establecidos. Vale, gracias, ministra, y sería bueno poder precisar eso y avanzar en eso. Sí. Lo último, antes de dar la palabra a Presidente. nuestros invitados, y aprovechando, ministra, también vimos, a propósito de las lluvias, un desastre a propósito de nuestro proyecto de ley, nuestra ley, digamos, de humedales urbanos, que ahora el 23 se cumple el plazo del reglamento. Lo que ocurrió en Los Molles es una situación brutal de cómo un proyecto inmobiliario ocupó un humedal, el humedal recuperó su
su espacio, y eso urge también tener ese reglamento, que no me cabe duda que lo vamos a tener el 23. Así es. Usted sabe que hemos estado trabajando firme en eso, así es. El 23 de julio va a Consejo de Ministros la próxima semana, y eso tiene relación con muchos humedales en nuestro país, y por eso la importancia de esta ley que empujamos. Así que eso está en trámite y cumpliendo todos los plazos, porque esto es algo urgente. Gracias, ministra. Eso es bueno para las comunidades afectadas. Señora secretaria, si usted me ayuda con todos los invitados para poder ordenarlos en su exposición, recordar que hoy día la sesión es hasta la 1:30, y escuchar ahí a nuestro invitado, si me ayuda Magdalena, para poder ordenarlo. Pidiendo la palabra. Sí, Jimena, ordene. Sí. Jimena. Solo por el punto. Yo creo que, ministra, por su intermedio, presidente, este tipo de temas son sensibles y particularmente nos interesan mucho a quienes somos parte de la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, primero enterarnos a través de un medio de comunicación, creo que hubiera evitado este debate. Yo no me opongo a las alternativas de la tecnología ni a las vías telemáticas, pero evidentemente que nadie tiene claridad de las garantías del derecho a participación ciudadana. Si estos ejercicios, que hoy día son pilotos, van a tener carácter vinculante, si reemplazan o no reemplazan a los procesos tal como están. Yo quiero solo señalar, yo creo que el proceso tiene que ser vía legal para dar garantías. Me parece que además se contrapone, ya lo planteaba el senador Guidardi en su oportunidad, con los temas de Tratado de Escazú, porque hay regiones que son muy extensas, pueden tener pocos habitantes, pero me refiero a las zonas extremas, una de ellas Aysén, la región que represento, que los temas de conectividad son una dificultad, no son solo los temas viales o aeroportuarios o marítimos, la conectividad digital es un tema, y generalmente muchos de proyectos energéticos, el orden que sea, ocurren en localidades que están muy alejadas de los centros urbanos. Entonces, garantizar el derecho, yo espero que lo podamos conversar, pero creo que no fue apropiado en los formatos, porque nos vemos todas las semanas. Y esto ha sido un tema de Escazú y otros, pero participación ciudadana, en el que siempre hemos estado colocando nuestras opiniones y nuestras visiones. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Magdalena, si podemos ordenar a nuestros invitados y para darles la palabra inmediatamente. Presidente, para continuar el estudio del proyecto de ley que fija la ley de cambio climático, están invitadas la ministra del Medio Ambiente, señora Carolina Smith, la jefa de la división jurídica, señora Paulina Sandoval, la jefa de la Oficina de Cambio Climático, señora Carolina Urmeneta, el jefe de la División de Legislación y Regulación Ambiental, señor Roberto Curri, el asesor legislativo, señor Pedro Pablo Rossi. Y además, los invitados son de las comunidades por el bosque ancestral Los Reche, la representante señora Marcela Lincoqueo, de la agrupación Caminantes de la Niebla de Mejillones, el representante señor Manuel Carvajal, y de la Asociación Chilena de Voluntarios, su presidente señor Jorge Cisterna. Perfecto, mantengamos ese mismo orden de la presentación y compartimos ahí pantalla con quién es el primer invitado o invitada. Secretaria, ¿se cortó el...? No. Ya, ¿quién comienza? Comienza la comunidad lapiense. Ya, tiene la palabra nuestros invitados. La señora Marcela Lincoqueo. Lo que pasa es que ellos están tratando de conectarse y hace rato nos figura el mensaje conectando con el audio y no hemos tenido conexión con ellos. Entonces desconozco si están o no. Yo los voy a llamar mientras, pero quizás sería bueno comenzar con los invitados que ya están y que ya probaron pantalla y todo. Es la misma línea. Pasemos al siguiente mientras se conectan. La agrupación Caminantes de la Niebla de Mejillones, el representante señor Manuel Carvajal. Perfecto, don Manuel tiene la palabra. Ahí tiene audio, don Manuel. Hola, bueno, ¿puedo compartir la presentación? Perfecto.
No sé si era. ¿Se ve, verdad? ¿Se escucha? Sí, ¿Se ve bien? perfecto. Ya. Bueno, yo soy Manuel Carvajal, pertenezco a la agrupación Caminantes de la Niebla, también pertenezco a una coordinadora que se llama Despierta Mejillones y soy parte de la coalición Chao Carbón, donde trabajamos temáticas medioambientales con respecto a las normas de las centrales termoeléctricas. También participo en el proyecto de ley del cierre de centrales y la prohibición de funcionamiento de estas. Y bueno, soy mejionino, nacido y criado. Esa es mi pequeña presentación. Le presento, mi pueblo se llama Mejillones, que está ubicado a 65 kilómetros de la ciudad de Antofagasta. Ahí en ese mapa se puede ver la envergadura de las playas de mi comuna y obviamente donde está emplazada la ciudad y también donde está emplazado el barrio industrial. Si nos damos cuenta, acá en el PPT, la diferencia entre la zona urbana y la zona industrial es muy grande. La zona urbana es de casi 3 kilómetros, siendo que la zona industrial es de casi 9 kilómetros de largo, donde ahí están emplazadas una serie de industrias, casi 32 industrias que están en Mejillones. Contarle un poco de la historia, siendo para ser muy breve, que principalmente en Mejillones las primeras manifestaciones del crecimiento económico fueron las pesqueras, que en su tiempo albergaron 3 grandes industrias, que fue el Guanaye, Angamo y el Loa, que esta empresa después con el tiempo acabaron con todo el recurso por completo, que eran en ese tiempo las sardinas, y luego de eso, del desapogeo de la industria pesquera, llegó el periodo donde se empezaron las primeras centrales termoeléctricas a carbón en Mejillones y a gas, y así lo combinó. Que esto fue a mediados de los años 90, como el año 95. Recuerdo yo porque tenía como 13 años de edad cuando se empezaron a poner las primeras centrales termoeléctricas acá en mi comuna. Algo que nosotros veíamos que no veíamos que fuera tan malo o tan negativo. Luego de esto podemos ver que hay varios factores que hacen que la comuna de Mejillones y como tal sea en el tema del barrio industrial. Por ejemplo, acá se emplaza la planta de explosivos más grande del mundo. Ya ahí tenemos una imagen donde hace unos años atrás, hace como 3 años atrás, hubo un derrame en muelle donde se descargaba el producto y cuando hizo con el mar se produjo esta nube gigantesca tóxica que si hubiera estado alguien ahí presente obviamente hubiera muerto inmediatamente. Como les contaba, Mejillones cuenta con 9 centrales termoeléctricas a carbón. Es la ciudad con más termoeléctrica a nivel nacional. Ese es un punto súper importante que tenemos que tener para cuando terminemos esta presentación. Ya dentro de las centrales termoeléctricas son 5 que son de la francesa Engie, que ellos tienen un supuesto cierre al año 2030, ¿ya? Y ellos creo que comprometieron un cierre al 2024 con la central 7M1 y 7M2. Las 4 de Agener que quedan, que también están acá en Mejillones, no tienen una fecha real de cierre. Es importante el tema de la central termoeléctrica porque nosotros no tenemos ninguna normativa medioambiental, normas primarias de aire, nada relacionado al aire. ¿Por qué? Porque acá hace años atrás se hizo un estudio de la raza de los vientos y arrojó que el viento no afecta o no se dirige a 100% a la comuna. O sea, no hay un porcentaje en el año que el viento esté apuntando hacia la comuna de Mejillones, sino que hacia el otro lado, en este caso hacia al norte.
Por eso nosotros estamos protegidos de cierta manera con respecto al tema del aire. Pero sí hay, bueno, les voy a mostrar la siguiente, PPT, sí hay problemas graves en el impacto de la salud de la población local. Y esto es algo que sí pasa acá en Misiones, ¿ya? Que es el tema de los problemas respiratorios, la tos, la sibilancia, la respiración entrecortada, las enfermedades pulmonares y cáncer de pulmón. Eso son índices de acá de Misiones que mucha gente muere en mi comuna por esas enfermedades, más que nada relacionadas con el cáncer, ¿ya? El sistema nervioso, y esto es súper importante, el sistema nervioso y el riesgo de autismo y del coeficiente intelectual inferior. Eso le pasa a los niños de mi comuna, y es súper importante. Yo recuerdo también que cuando éramos más chicos y no estaban estas centrales, no había tantos niños con problemas cognitivos ni con coeficiente intelectual inferior, pero sí ahora hay cursos, 2, 3 cursos donde están estos niños y es súper complicado saber que gracias a las centrales termoeléctricas nosotros tenemos este tipo de problemáticas más que nada con los niños. También hay problemas de salud cardiovascular, infarto al miocardio, insuficiencia renal, también la alteración, el perifacio, el bajo peso de los niños al nacer y la talla inferior del diámetro del cráneo al nacer de los niños. Cosas que en Mejillones hace un tiempo atrás no sucedía. Y ahora, obviamente, con el pasar de los años y con la incidencia que tenemos de las centrales termoeléctricas, las 9 centrales termoeléctricas a carbón que hay en Mejillones, obviamente este número de casos fueron aumentando, ¿ya? Lo que nosotros queremos también enfocarlo en este tema de la ley de cambio climático es en el diagnóstico y ambiental de Mejillones de la Bahía Sur. Lo que pasa es que, como les mencionaba en un momento, es muy difícil que en Mejillones se pueda generar una normativa de norma primaria para aire, porque no hay estudios relevantes que señalen si hay o no hay incidencia de estas centrales o de cualquier emisión que se pueda prolongar. Pero sí, nosotros tenemos la oportunidad de crear de que se pueda generar una norma secundaria, ¿ya? Para eso es súper importante que haya voluntad política y obviamente también que se pueda acceder fácilmente a esto, porque es muy complejo para los territorios poder hacer normas, más que las normas tanto secundarias como normas primarias, porque hay muchas trabas, hay muchos problemas, hay mucho que tenéis que pedir permiso acá, tenéis que pedir permiso allá, que no se puede avanzar rápido. Esta problemática de la bahía de Mejillones empezó el 2012. Estamos a 2020. Han pasado 8 años desde que se empezaron a hacer los primeros movimientos para que se pudiera generar un estudio, en realidad, para ver que la bahía estaba enferma. Eso era algo que todos nosotros lo sabíamos, pero no lo pudimos probar o comprobar con ciencia cierta, con cosas científicas, porque no teníamos, obviamente, los estudios. Ahora que ya tenemos un estudio que fue hecho por el FNDR, donde no recuerdo el monto, indicó que la bahía de Mejillones se encontraba muy deteriorada. Lamentablemente hay varios factores que ¿cómo lo digo? Que hacen que la bahía de Mejillones sea mucho más afectada que otra bahía. Por ejemplo, que históricamente nuestra bahía siempre ha sido anóxica, ¿ya? Y el aporte de la materia orgánica que durante años entregaron estas empresas pesqueras aportó más a la materia orgánica que ya tenía la comuna. Además de eso, el crecimiento industrializado que tuvo Mejillones con las centrales termoeléctricas y el crecimiento trajo a mucha gente a trabajar a Mejillones, los famosos faeneros que le llaman acá en mi comuna. Estos faeneros no se tomaron en cuenta para desarrollar una
no me acuerdo cómo se llama, pero no se tomaron en cuenta para todo lo que ellos producían como materia orgánica, en este caso sus desechos, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, en ese tiempo, acá en Mejillones estaba la planta de SAN, ¿ya? Y no tenían una planta para procesar todos los residuos. Por ende, toda la materia orgánica se iba depositando en la bahía de Mejillones, así como estaba, tal cual. El aporte, además de las pesqueras, hicieron que toda la bahía se formara algo que los pescadores locales, la gente de mar, le llama fango. Este fango es la materia orgánica que está debajo del mar, que está alrededor de los 20 metros aproximadamente, y es donde no se produce vida, donde ya la vida en toda la parte de Mejillones, de la bahía, desde donde está la ciudad hasta donde termina la ciudad como tal, lamentablemente está completamente contaminada y sin oxígeno. Por ende, la vida no puede seguir ahí. Y obviamente no hay una solución viable hasta el momento, porque lamentablemente no tenemos normativas que nos puedan ayudar para poder paliar o poder bioremediar todas las problemáticas que nosotros tenemos como comunidad. Es súper importante que esto lo veamos y lo veamos avanzando en el tema de la ley. La pregunta mía es, ¿se avanza en la ley? Es mi pregunta que le hago, obviamente, a todos los que están encargados de esto, porque, como decía, hay muchas normas ambientales necesarias que aún no se dictan, como por ejemplo las normas que necesitamos acá en Mejillones, que es súper importante para nosotros, porque es la única forma de salvar una de las pocas de biodiversidad que quedan acá en Mejillones. No nos queda casi nada. Acá se pueden ver cetáceos, se pueden ver ballenas, delfines. Todavía podemos salvar lo que queda en Mejillones, pero lamentablemente, si no nos ponemos las pilas, no nos ponemos buena onda los políticos para dar los sí rápidos a estas cosas, nunca vamos a poder avanzar rápidamente. Esta contaminación lleva aproximadamente 20 años encima de nosotros. Históricamente, Mejillones tiene una industrialización de hace 200 años, cuando era boliviano. Entonces también hay materia orgánica que se va aportando al tema del fondo marino y otras cosas. También tenemos que entender que las normas que existen son muy laxas, que lo que recomienda las normas internacionales nosotros lo tenemos súper claro, porque si no fueran tan laxas, por normativa de aire, sí tendríamos también una norma primaria y una norma primaria en Mejillones y además una norma secundaria, porque obviamente tenemos tantas centrales termoeléctricas y hay una incidencia. O sea, no es algo que sea loco descabellado, es algo que está ahí y que lamentablemente por hacer unas normas tan laxas y no acorde a las normas internacionales, no podemos avanzar. También cuando se dictan estas normas tardan mucho en revisarse. Obviamente, lo que yo le estaba comentando al principio, nosotros comenzamos con el tema de la norma secundaria o tratar de que esta norma secundaria avance, pero llevamos 8 años y ni siquiera yo creo que la ministra sabe esto. Y para nosotros es súper importante, es lo que nos queda para que podamos avanzar y podamos hacer algo y poder salvar mi pueblo. Y también cuando se decreta la latencia o saturación en una zona, se demoran años en generar un plan de prevención o de contaminación. Eso también nosotros tenemos súper claro. Tenemos la experiencia de Tocopilla, Quintero Puchuncaví, que son territorios que lamentablemente pasaron muchos años, todos saben que se muere de cáncer en Tocopilla, las centrales termoeléctricas están emplazadas dentro de la misma ciudad, no hay responsabilidades sociales de la empresa. Ahora, si hablamos en el caso, por ejemplo, de Mejillones, cerraron la de Tocopilla y trajeron a toda la gente a Mejillones. Entonces, ¿qué pasó con la gente de Mejillones? ¿Qué pasa con la RCA? ¿Qué pasa cuando se cierran estas centrales? ¿Qué va a pasar más adelante con la gente de Mejillones? Son 9 centrales, estamos hablando de algo súper importante y de gente que obviamente también va a quedar sin trabajo, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, tú no puedes cerrar en un lado una central y mandarla a otro lugar porque tenías una empresa en otro territorio. Entonces, nosotros estamos
súper atento a qué va a pasar con el tema de la descarbonización, porque es súper importante para nosotros como territorio ver en qué vamos a quedar, ¿ya? Porque estas centrales aportan mucho material al mar, porque hay 18 emisarios, ¿ya? Que botan todos sus desechos al mar. Y lo que hacen las centrales es succionar el agua, matar la biota que queda, ese poca vida que queda en el agua, y luego devuelve el agua, obviamente caliente, cambia la temperatura del agua, y además con materia orgánica muerta. Hace un revoltijo en toda la vía de Mejillones y al final queda todo el sedimento abajo y lamentablemente no hay cómo avanzar con respecto a este tema. Muchas de las empresas también que están en Mejillones están se emplazaron en Mejillones en el año 94. Antes del año 94 están las pesqueras, por ejemplo, una que es la planta explosiva más grande del mundo, que se puso acá el año 83, entonces ellos quedan fuera de norma con respecto a la ley 19.300, porque al final todas estas empresas que están en Mejillones es como que ellas hacen y deshacen porque no están normadas, entre comillas, por la ley. Entonces es súper complejo y es algo que también acá en Mejillones como que todos saben y la comunidad en sí dice, Mejillones, la empresa hace lo que quieren, tanto con el tema medioambiental y con el tema laboral, porque llegan al pueblo, lo destruyen el mar, siguen contaminando y no le dan pega o no le dan trabajo a la gente local. Y eso es algo súper importante que también tienen que revisar dentro de todo el tema de las normas y de la ley, más del tema del cambio climático. Lo otro que nosotros queremos hablar, y recién lo escuché, es dónde está la participación ciudadana en estas leyes. Porque qué más que los que vivimos en los territorios sabemos lo que nos afecta, sabemos lo que está pasando acá. Con todo el respeto del mundo que obviamente tienen ustedes como políticos, pero no saben lo que sucede en los territorios, no saben la gente que muere. No sé, a mí se me muere mi vecina, se me muere un primo, y ustedes eso no lo saben. Nosotros es algo que nosotros tenemos acá arraigado, en cada territorio sabe lo que tiene, y la problemática que hay que atacar en primera instancia. Y eso es súper importante que lo tengan claro ustedes en el tema de esta ley, que es la participación ciudadana, y también que requerimos los compromisos reales y no voluntad. Por favor, esto no es un tema de voluntad, tenemos que avanzar rápidamente para que podamos atajar la muerte de la gente de todos los territorios. Lamentablemente Mejillones es uno de los territorios más pequeños. Acá hay una población de 14.000 personas, pero no porque seamos chicos le vamos a poner todas las centrales termoeléctricas a Mejillones. Es algo que es completamente inaudito. Y el tema también de que se hablaba de la participación ciudadana en tanto a lo que es la evaluación de impacto ambiental, lo que hace el SEA, les cuento que las participaciones ciudadanas, nosotros acá en Mejillones la escuchamos a las 2 de la mañana por la radio, a las 2 de la mañana en la radio. Y no lo escuchamos en el día. Entonces, como que entendemos nosotros de que es algo macabro, de que esto que tiene que estar, que todos tenemos que saber de que hay una participación ciudadana porque se va a poner una empresa, se va a emplazar alguna industria en Mejillones, y lo sabemos a las 2 de la mañana cuando empieza a sonar esto, porque algo que está en la ley, estos comerciales, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, a esa hora, ¿quién escucha la radio? Si con suerte escuchan la radio, porque ya nadie escucha mucho la radio. Y lo otro que el tema del SEA que estaba comentando recién, nosotros tenemos un ejemplo acá en Mejillones, súper bueno, que es Puerto Andino. Puerto Andino, un puerto de Engie, ya, estas centrales francesas, vienen e instalan un muelle de última tecnología donde pueden sacar carbón rápidamente y despacharlo a sus centrales termoeléctricas, las 5 que tienen. Pero cuando ellos hicieron la evaluación de impacto ambiental, nos dijeron que ese puerto lo iban a utilizar para cargar graneles.
y después se hace una observación en el proyecto y dicen, no, es que ahora nosotros vamos a utilizar el puerto también para exportar graneles. Entonces, ¿de qué se trata el tema del SEA? ¿Se vela o no se vela por las temáticas medioambientales, o se vela por la salud, o qué se vela por los empresarios que vienen a Mejillones? Entonces, como territorio encontramos que de verdad hay falta un compromiso de parte de usted, de parte política, para que podamos avanzar realmente en las temáticas medioambientales que nos afectan a todos los territorios. Importante recalcar, y teniendo acá a la ministra, por favor, tratemos de avanzar con el tema de la norma secundaria de Mejillones. Después ya no vamos a ver las ballenas, no vamos a ver los delfines, no vamos a poder seguir sacando mariscos, y los mariscos en Mejillones están todos contaminados. Y eso es lo otro que tampoco se habla. ¿Por qué no hay prohibición de que se saquen marisco y pescado en Mejillones si el estudio, el diagnóstico de monitoreo integral de la bahía dice que todos los moluscos, todos los peces que están en la bahía están contaminados? Entonces yo no entiendo por qué esto se tapa, o no sé realmente qué pasa, como que lo hacemos los tontos, los tapamos los ojos y no vemos lo que está sucediendo. Y la gente de Mejillones, la gente que antes era pescadora, tiene que estar capturando el pescado y los mariscos a 3 horas, 4 horas de Mejillones. Antes iban a 5 minutos, ahora tienen que ir a 4 horas. Gastan aproximadamente 60.000 pesos entre ida y vuelta al punto donde van a pescar o van a sacar mariscos. Eso antes no se veía, ahora se ve. Y fue aumentando con el tiempo, porque obviamente yo converso con los pescadores, yo soy hijo de pescador y también soy mejillonino, nacido y criado. Entonces, antes ellos iban a 1 hora, después a 2 horas, a 3 horas, ahora están yendo a 4. ¿Por qué no vemos eso? ¿Por qué no estamos analizando a los territorios y a las problemáticas de las personas que viven ahí y que son las más afectadas, que son los pescadores y los niños? Porque en estos momentos, claro, tenemos problemática con los niños y problemática con los pescadores, que son los que trabajaban antes en el mar y ahora ya no tienen nada para pescar ni para sacar del mar. Por último, decirle gracias y no más zona de sacrificio. Chao carbón. Espero que podamos avanzar, y ministra, lo vuelvo a reiterar, por favor veamos eso, analicémonos. Mejillones necesita ayuda, o si no los vamos a perder en el tiempo. Gracias, Manuel, por la exposición. Es bueno que quede a disposición de la comisión también para todos los efectos de tramitación de este proyecto de ley. Pasamos a continuación a don Jorge Cisterna, de la siguiente organización. Por favor, secretaría. ¿Aló? ¿Se escucha? Perfecto. Perfecto, ya. Bien, en primer lugar, nuestro agradecimiento a la Comisión de Medio Ambiente del Senado por recibirnos, y a la gestión que han hecho diversos senadores de la comisión, que vemos que tienen vocación por el tema desde hace muchos años. Por lo cual nos alegra que en este momento crucial se hayan optado por participar en esta Comisión de Medio Ambiente. Bien, voy a comenzar citando a Antonio Guterres. Quiero a toda la sociedad presionando a los gobiernos para que entiendan que deben ir más rápido porque estamos perdiendo la carrera. Las consecuencias de los desastres naturales son cada vez más devastadoras. Menciono esta cita porque, respondiendo a este llamado, Chile-COSOC y HB nos dispusimos a asumir y priorizar los desafíos medioambientales en nuestro quehacer. La Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil, Chile-COSOC, agrupa a 7 organizaciones regionales de consejeros comunales de la sociedad civil. Está constituida también en la región de Los Ríos, donde es nuestro senador. Y la Asociación de Consejeros de la Administración Central del Estado, que se denomina ACOSOC-AC. Y la Asociación Chilena de Voluntarios, HB, promueve el voluntariado de representación ciudadana,
Por ello se ha concentrado en la implementación de la ley 20.500, especialmente en el empoderamiento de los COSOC. O sea, no estamos en el voluntariado asistencialista, sino en el de representación ciudadana. Perdón, presidente, la interrupción. Perdón, don Jorge, la interrupción. Estaba leyendo una presentación porque no tenemos en pantalla. Yo creo que es bien importante si tiene una presentación que la veamos en pantalla. Ah, yo pensé que estaba en pantalla. No, la está compartida, don Jorge, por favor. Disculpe, yo creo que vale la pena que la pongamos en pantalla. Perdón por la interrupción, pero vale la pena que la pongamos en pantalla para poder verla bien. A ver. El problema es que yo soy poco experto en estas cosas. A ver. Don Jorge, compartir pantalla, las opciones que aparece abajo en su pantalla. Ya, a ver. Vamos adelante, en el botón con la flechita hacia arriba. Ya, a ver. A ver. Chita. Ay. Bueno, yo soy de los novatos con la pandemia en estos temas. Don Jorge, deme un segundo a ver si la puedo compartir yo. Deme un segundito, por favor. Ah, ya, ¿ahí? No, ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Ya. Ahí sí. Ahora sí. Correcto. Perdón mi negligencia. Ya. Bueno, ¿qué es lo que nos trae acá? Nos trae a hacer presente a las instituciones del Estado y la sociedad la necesidad de reconocer a las organizaciones territoriales de la sociedad civil como actor relevante en el accionar ante el cambio climático. No lo han hecho, poco lo han hecho las instituciones, a pesar de que la ley 20.500 sí hizo un gran reconocimiento. Otra cosa es que no se ha estado implementando como corresponde. Pero en general la autoridad del Estado no reconocen a las organizaciones territoriales como actores relevantes. A diferencia de lo que sucedió en el pasado, en el gobierno del presidente Frei Montalva, que inició la promoción popular, y en el gobierno del presidente Allende, donde existió una clara opción por desarrollar y promover la organización de la mayor parte de la sociedad, sobre todo de los sectores más postergados. Eso lamentablemente no se ha recuperado mayormente estos años. Y hay que tener presente de que ante los temas de cambio climático, las organizaciones de la sociedad civil son la segunda línea. La primera línea son las personas. Las instituciones del Estado son líneas posteriores. Porque son las decisiones, las personas las que toman las decisiones, si hago una acción que contamina más o que contamina menos. Y ese concepto vemos que no ha sido asumido en el proyecto de ley de cambio climático. Parte de la estructura de arriba y no parte de las personas. Bien, ahora bien, si bien los efectos catastróficos de los años anteriores no constituyeron señales suficientes para que la sociedad y sus autoridades asumiesen los desafíos que plantea el cambio climático, la sequía de los últimos años ha ido levantando un clamor nacional ineludible, preocupación que también se expresó en el primer Congreso de Chile COSOC realizado hace 2 años atrás, y con la realización de la COP25, ahí más se incrementó esta conciencia. Ello permitió asentar una sensibilidad por asumir los desafíos que nos plantea el cambio climático en el país, cosa que no existía antes. Hoy sí existe conciencia ahí y estamos, y estamos en un momento crítico. Y si no se toman las acciones, ahora los efectos a nivel mundial, y Chile, acordémonos que es de los países más afectados por los efectos de cambio climático, tenemos una responsabilidad, ahí los resultados van a ser cada vez más catastróficos. Necesitamos y requerimos una ley de marco para que todos asumamos coordinada y complementariamente responsabilidad en materia de adaptación, mitigación, creación de capacidades, transferencia tecnológica y financiamiento. El actual proyecto de ley está centrado en el quehacer del Ministerio del Medio Ambiente y no abarca la globalidad. Ahora, dentro de ese contexto, planteamos hacer un cambio significativo o sea, lo primero es
centrarnos en el cambio significativo de la relación de las personas, su institución y el Estado con el medio ambiente. Ese es el primer tema, y eso no está en el objetivo que se plantea el proyecto de ley. La creciente conciencia, y por lo tanto consideramos que se incorpore como principal objetivo, cambiar esa relación de las personas y las instituciones con el medio ambiente. La creciente conciencia y preocupación por la problemática ambiental y cambio climático ha venido surgiendo de diversas perspectivas. El uno, claro, por la televisión, por las noticias, por los informes, en la gente más formada, pero por la gran mayoría de la población es por la experiencia de vida que están teniendo. Y hoy día los sectores vulnerables ahí han estado sufriendo más los embates de cambio climático, y a diferencia de años anteriores, hoy día vemos de que los dirigentes de las organizaciones territoriales están conscientes del problema y de la necesidad de incorporarse a actuar en acciones medioambientales. Para lograr este primer desafío, necesitamos que las personas y las instituciones asuman que en última instancia depredación ambiental, local y global tiene la misma causa: la ausencia de preocupación por gestionar nuestra relación con la naturaleza y el medio ambiente que nos rodea, y que ello se relaciona también con la epidemia y crisis sanitaria que hoy nos abruman. Luego requieren ser abordadas conjunta e integralmente. Ello requiere que aprendamos a valorar el medio ambiente, asumir que nuestras actividades tienen externalidades en relación al medio ambiente, y por lo cual debemos aprender a conocer cómo funciona el medio ambiente y cómo reacciona afectando nuestras realidades ambientales. Y en base a ello, gestionar nuestras relaciones con el medio ambiente. Hoy día no sabemos gestionar las relaciones con el medio ambiente. Y lo que es peor, la gran mayoría de las autoridades del Estado no tiene formación cómo gestionar la relación con el medio ambiente de las instituciones que ellos dirigen. Asumido este desafío, surge ahí otra mirada para la investigación científica, las buenas prácticas, las iniciativas vecinales, los diagnósticos, los planes regionales, las políticas, los tratados internacionales. Ahí. Y consideramos que es importante un poco desarrollar la política y desarrollar nuestra como visión sobre la problemática ambiental y cambio climático desde esta perspectiva, más desde la experiencia de la gente. Para ello, requerimos actualizar la ley del 19.300 y una ley de cambio climático, una ley marco real, amplia. En este contexto, el gran desafío para las organizaciones territoriales y sus representantes en los COSOC, ahí que hemos estado viendo, particularmente en el segundo Congreso de Chile del COSOC realizado a fines del año pasado, fueron: uno, y nos interesa que esto lo escuchen bien, porque vemos que estas cosas que estamos viendo, que desde las organizaciones territoriales nos hemos comprometido a hacer, el proyecto de ley no nos ayuda mayormente. Uno, poner la problemática ambiental comunal en la agenda de temas a tratar por los COSOC comunales, con la comunidad, por los consejos comunales de la sociedad civil. Dos, promover la constitución de comisiones de medio ambiente en los COSOC. Son muy pocos los COSOC comunales que tienen comisiones de medio ambiente, a efecto de implementar una gestión territorial ambiental con activa participación ciudadana. 3. Promover el funcionamiento efectivo de los CAC y los COE. CAC, los consejos ambientales comunales, y los COE, los comités operativos de emergencia. Ahí, unos son preventivos en términos de medio ambiente y los COE son ahí, cuando surgen los desastres ambientales, bueno, para poder actuar. Y hoy día vemos ante la realidad de pandemia del país de que la gran mayoría de los municipios no tenían constituidos los COE, como anteriormente hemos visto de que tampoco tienen constituidos los comités ambientales comunales. O sea, se ha desarrollado una institucionalidad para la gestión ambiental de los territorios, pero los municipios no la implementan. Y el gobierno central no desarrolla incentivos ni orientación
hacia los municipios para que la implementen. También nos planteamos realizar encuentros regionales con 25, junto a otras organizaciones relevantes para tratar la problemática ambiental regional y su relación con el cambio climático, a efecto de prediseñar la futura política ambiental de los gobiernos regionales. Ahí tenemos elecciones de gobierno bien pronto, eso esperamos, pero bueno, ahí no vemos que se estén desarrollando políticas ambientales en una institucionalidad ambiental para la gestión ambiental en las regiones. 5, conversar sobre posibles agendas ambientales de corto, mediano y largo plazo en materia de adaptación, mitigación, creación de capacidades, transferencia y financiamiento. El financiamiento es responsabilidad de las personas también. El trabajo voluntario que ejerce cada uno de nosotros forma parte de financiamiento para hacer las acciones en relación al cambio climático. Pero ese trabajo voluntario no es facilitado ni promovido actualmente por las instituciones. En dicha perspectiva estamos trabajando. La actual crisis sanitaria ha profundizado nuestra opción por el fortalecimiento de las organizaciones sociales, con una gestión integralmente sustentable y sostenible con sus territorios, con el necesario apoyo no clientelar por parte del Estado. O sea, aquí un problema que tenemos para que los municipios asuman sus responsabilidades es la hegemonía de la política clientelar por gran parte de las autoridades municipales de nuestro país. Eso ha hecho de que las organizaciones territoriales, los que se ven más favorecidos son los que forman parte de la clientela del alcalde de paso. Y resulta en desmedro de los dirigentes de organizaciones territoriales que están más preocupados por su gente. Es un tema recurrente, encontrarnos con dirigentes, con exdirigentes que le preguntamos ¿qué te pasó? ¿Por qué has dejado de ser dirigente? ¿Qué sacamos si al final no pasa nada? Y el alcalde nos exige ser incondicionales o si no, no contamos ahí con el municipio. Bueno, aquí en este contexto, ahí estamos plenamente de acuerdo con el objetivo central que se plantea de la ley, lograr la carbono neutralidad. Deseamos que sea más cercano, no en los 2050. Creemos que podemos plantear los objetivos al 2040 si hacemos los correctivos. Ahí, si hacemos los grandes cambios culturales y consensuamos los cambios institucionales que ayuden a compatibilizar las perspectivas de intereses diversos en la formulación de las políticas, metas, planes, etc. Ahora bien, ahí vemos... Perdón. Ahí, ante esto, ¿qué vemos en la ley? Las principales observaciones que tenemos. El sistema de gobernanza que plantea tiene un alcance más bien restringido a la gestión del Ministerio de Medio Ambiente, sin desarrollar mayormente un marco para el accionar del resto de las instituciones del Estado, de las empresas del sector privado, de las instituciones del conocimiento y la ciudadanía y sus organizaciones. La ley marco de cambio climático a proponer debe dar un marco para potenciar el accionar de todos los actores y la articulación e integración de sus compromisos en función de la meta común que vayamos concordando. En la gobernanza de la administración, todo el poder de decisión en el proyecto de ley queda finalmente en manos de la autoridad de paso, concretamente en el Consejo de Ministros para la sustentabilidad y el cambio climático y el Ministerio del Medio Ambiente, con lo cual no hay garantía de continuidad ante un cambio de gobierno. Vean, ahí prácticamente todo depende de la voluntad de la autoridad de paso. Eso no puede, está muy lejos de ser una ley marco. En lo principal, si bien el proyecto de ley crea institucionalidad necesaria, el funcionamiento de toda la institucionalidad del Estado involucrada en el proyecto de ley queda sujeta a la discrecionalidad del gobierno de turno. Nada queda sujeto a ley. Todo lo que hacer de las instituciones se pasa a definir por reglamentos, protocolos y decisiones administrativas. Se percibe un enfoque comando-control. Tiene una perspectiva sectorialista, un enfoque centrado en el quehacer del Ministerio de Medio Ambiente. No contempla y no asume la autonomía de los gobiernos comunales y próximamente de los gobiernos regionales. No contempla modificaciones a otros cuerpos legales. ¿Cómo es un proyecto de una ley marco? Ahí sí,
no plantea nada en relación al conjunto de los cuerpos legales de todas las otras reparticiones del Estado. La participación ciudadana que se plantea se reduce a la presentación del proyecto por parte del Ministerio de Medio Ambiente, mediante páginas web y algunos encuentros presenciales, etcétera, etcétera. Ahí quiero señalar aquí una cosa que nos parece muy grave. El Ministerio del Medio Ambiente ahí es de los pocos ministerios de que el Consejo de la Sociedad Civil que tiene es nombrado democráticamente. Eso viene desde los gobiernos anteriores, ¿no? Pero ahí nosotros planteamos en el gobierno anterior, hemos planteado ahora de que las instituciones del Estado en materia de medio ambiente deben abrir registros de organizaciones incumbentes y de que los integrantes de los COSOC ahí sean del ministerio como de sus servicios, sean elegidos por la organización incumbente y no nombrados democráticamente por la autoridad del respectivo servicio, y de que operen los otros mecanismos de participación ciudadana que estableció la ley 20.500. La consulta ciudadana, concretamente ustedes pueden ver, la consulta el Ministerio sometió a consulta un anteproyecto de ley de cambio climático. Llegaron más de 1.000 observaciones. Prácticamente son muy pocos los proyectos de ley que han recibido, los anteproyectos de ley que han recibido más observaciones que este. Pero después pueden ver en lo que se envió a ustedes al Congreso, prácticamente las diferencias que tiene con el anteproyecto inicial son mínimas, con lo cual pueden ver cómo no se acogió, no se asumió la mayor parte de las observaciones que se expresaron. Eso ha estado llevando a que gran parte de los dirigentes de las organizaciones sociales ahí dicen, bueno, ¿qué sacamos con opinar si al final hacen lo que quieren? ¿Ah? Entonces, aquí nos parece importante ahí de que los mecanismos de participación ciudadana que ya están establecidos se implementen. La ley 20.500 plantea lo mismo y más aún de lo que está planteado en el acuerdo de Escazú, pero no se está implementando. Eso es que queremos pedir. Y aquí prefiero terminar mi exposición, pero quiero volver a representar el hecho de que es necesario un cambio de enfoque y tomar conciencia de que la primera línea son las personas, la segunda línea son las organizaciones en las cuales ellas participan, la familia, las organizaciones territoriales, ahí de sus respectivos barrios, y por otro lado, las empresas donde participan. Y aquí es importante asumir esa perspectiva para asumir los desafíos de cambio climático. Muchas gracias. Gracias por la exposición, estimado Jorge. Creo que hay varios elementos. Perdón. Que se incorporaba un audio. Gracias, Jorge Cisternas, por la exposición. Es importante tenerlo a disposición también en la comisión, especialmente alguna referencia que hiciste de la integración del COSOC en esta nueva institucionalidad. Creo que es importante para lo que viene. Y no sé, Magdalena, si está conectado ya Marcela Lincoqueo, que era nuestra tercera invitada. Al momento sé que tienen audio, pero no tienen imagen. Y están tratando de hacerlo porque no tienen buena conexión. Yo no sé, yo les daría la palabra. Si fuera necesario con audio, no creo que haya inconveniente, porque nos pueden enviar después una presentación o una minuta. Creo que es importante poder poder asegurar su participación. Físicamente, ¿dónde están ellos? ¿No saben? En Chiloé, o sea, no están acá, pero ahí ya figura la organización Rakutún. Yo creo que solamente figura con audio. Yo le daría la palabra, presidente, a ver qué pasa. Si tenemos la posibilidad de conectarlo por audio, no veo inconveniente.
y le había pedido a la senadora Allende si me podía reemplazar y presidir en un momento durante la última parte de la sesión, porque tengo que conectarme con otra sesión, pero para abrir de ahí el periodo de preguntas y principalmente la ministra también, que siempre en estas audiencias nos ha acompañado para cerrar las discusiones o para cerrar los temas. Demos la palabra a Marcela, al menos con audio. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Lincoqueo, no sé si me escuchan bien. Perfecto, Marcela. Ya. Bueno, tenemos complicaciones con el tema de la conexión acá, pero por lo menos hemos logrado arreglar el tema del audio. Quería darle las gracias por la invitación. Las organizaciones y comunidades indígenas han estado tratando hace tiempo de poder exponer, digamos, esta era como la última opción que teníamos de poder exponer en esta oportunidad. De todas maneras se agradece. En cuanto al proyecto de ley, lo que nosotros queremos dejar en claro es que se extraña, y más que todo, siempre ocurre lo mismo, que los derechos de los pueblos indígenas nunca son considerados en los proyectos de ley. Nunca se hace la pregunta de si tal o cual proyecto cumplió con el deber de efectuar consulta, si correspondía la consulta indígena en dicho proyecto. Eso nunca se hace, y eso es lo que tenemos como que estamos viendo que sucede en el Congreso hoy en día. Pues no es solamente este proyecto, son otros proyectos, pero en sí sobre este proyecto es bastante extraño, porque yo recuerdo que el año 2016, cuando se ratificó, se aprobó por el Congreso el Acuerdo de París sobre la conferencia de partes de la Convención de Marco de Naciones Unidas. En esa oportunidad yo recuerdo que se aprobó con el preámbulo del Acuerdo de París, que señalaba que los gobiernos, los estados debían respetar y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos. Entre ellos estaban el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Y eso acá no lo vemos, está completamente ausente en el proyecto. De hecho, en el propio proyecto no se hace mención alguna a los pueblos indígenas. Y eso lo consideramos que es grave. Y por otro lado, se excluye también muy gravemente el enfoque de derechos humanos. Y con eso se excluye totalmente y tácitamente los derechos de los pueblos indígenas. Y el artículo 7 del Acuerdo de París señala que se hace referencia a la transparencia, participación, adaptación, género y pueblos indígenas. Entonces, yo le preguntaría al Ministerio de Medio Ambiente y a la ministra, ¿por qué no se consideró a los pueblos indígenas? Creo que ellos dicen o señalan que no había afectación, pero es cosa de revisar los antecedentes que vienen del propio, desde el 2015, cuando se aprobó el tema del Acuerdo de París. Entonces, bueno, ahora yo voy a tratar de señalar el tema de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas. En este caso, igual los dirigentes hemos estado conversando de cómo se puede reparar esto, pero para poder reparar y demostrar un poquito la afección de los derechos de los pueblos indígenas, tenemos que demostrarlo. Entonces aquí voy a empezar, digamos, a argumentar el tema. Esperen un poquito, que tengo aquí los papeles. Ya. Aquí empezamos el tema. Primero hay que señalar que existen informes nacionales e internacionales que alertan sobre el tema de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas a nivel mundial. Existe un vínculo
de interdependencia que existe entre los pueblos indígenas, sus territorios y recursos naturales. Los impactos de cambio climático los hace especialmente vulnerables a este fenómeno, dice la IPCC, que tiene relación con el tema del cambio climático. Además, dice, la mayoría de sus efectos en relación a la temperatura, precipitación, eventos climáticos extremos, biodiversidad, recursos hídricos, salud, entre otros, impactan necesariamente sobre los pueblos indígenas, sus territorios y ecosistemas. Por solo nombrar alguna implicancia que tendrá el cambio climático, los pueblos indígenas, se señala, algunos estudios señalan, tanto nacionales como internacionales, señalan la alteración de parámetros como la temperatura, precipitaciones, humedad, que puede generar diversas consecuencias en la salud de la población indígena en Chile, especialmente la que habita en zonas más impactadas, ya que facilitará la introducción de nuevas enfermedades y vectores. De hecho, existen personas que saben del tema y que saben que van a venir nuevas enfermedades, y según lo que estamos viendo sobre estos estudios, señalan que la población indígena va a ser la más afectada. Después dice, el aumento de la intensidad y frecuencia de marejadas pondrá en peligro a los pueblos indígenas que habitan en las zonas costeras. Después dice, los pueblos indígenas que habitan en regiones geográficas de gran riqueza y biodiversidad, que hoy representan las zonas más vulnerables frente al cambio climático, como los bosques, las montañas altas y las pequeñas regiones costeras y otros territorios de mayor exposición a desastres naturales. El aumento de temperatura afectará las condiciones de productividad de los cultivos de la población indígena, sobre todo en la zona de secano costero. Por otro lado, también anuncia que la población indígena sufrirá desplazamientos forzados a causa de la escasez de los recursos de la naturaleza en la zona norte y central. Habrá incremento de incendios, eso ya lo sabíamos hace tiempo, afectando a la población mapuche de la zona centro-sur. También existirán inundaciones, bajos inviernos, inviernos extremos y fuertes nevazones en la cordillera, en la zona cordillerana, que afectará a la población pehuenche. Esto ya está sucediendo en el caso de Lonquimay y Curarrehue. La población lafkenche, por su parte, deberá hacer frente a alteraciones de las actividades de pesca y recolección debido a los impactos en las especies que no logren resistir a los cambios ambientales, porque va a existir un aumento de la temperatura en el mar y de las costas, lo que afectará el tema de las algas, mariscos, etcétera, todo eso que los Kemche adquiere para su consumo y para sobrevivir en el fondo. Además de la sobreexplotación de los recursos y contaminación, que también va en aumento. Y respecto del norte de Chile hasta el sur del país, en la Araucanía, las reducciones indígenas enfrentan el problema de la degradación y vulnerabilidad de las formaciones vegetacionales y del bosque nativo. Estos no solo entregan servicios ecosistémicos como la utilización de plantas medicinales, sino que también generan actividades socioeconómicas de las cuales las reducciones indígenas dependen. En este sentido, se puede señalar que existe un escenario de extrema vulnerabilidad para los pueblos indígenas en todo lo que respecta a lo social y ambiental. Y sobre todo lo que tiene que ver con los medios productivos de diversas actividades económicas. Y también se señala que habrá aumento de la pobreza y de la migración, que está relacionada, porque como sabrán, con el tema de la expansión de las forestales ocurrió mucho el tema de la migración,
y todo se fue un poquito a la urbe, y eso incrementó la pobreza. Existen estudios de la CEPAL que constata ese hecho. Después voy a referirme un poquito a las disposiciones que tiene el proyecto. Aquí sí me gustaría ser un poquito más incisiva en este tema, porque hay cuestiones que la verdad uno se viene enterando como ahora, pero a ver, el Ministerio de Medio Ambiente ha confirmado que Parece que se perdió el audio. Tengo la impresión que perdimos el audio. Ajá. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí. ¿Aló? Sí, ¿Aló? ¿Se escucha? sí, perfecto. Ya, voy a volver. Estaba con el tema del proyecto de ley en sí, de las disposiciones. Solamente me voy a referir un poquito más al detalle de algunas cuestiones que son, por ejemplo, el tema de la CNDC, contribución determinada a nivel nacional. Los pueblos indígenas en Chile no están al tanto de dicho tema, o sea, de esta propuesta a nivel nacional. No existe conocimiento de los pueblos indígenas en Chile sobre ese tema. De hecho, hace poquito estuvimos viendo un seminario donde estaban hablando sobre estos temas y la gente no tenía idea. Esto es grave porque, según lo que estamos viendo, Chile adquiere compromisos internacionales en materias de cambio climático y presenta la CNDC, donde yo estoy señalando que los pueblos indígenas son la población que va a ser más diezmada. Entre las propuestas que se entrega está el tema de los bosques, donde Chile se compromete como contribución a la captura de carbono a través de la forestación de miles de hectáreas, tanto como con monocultivos que incluyen plantaciones forestales de pino y eucaliptus, como de especies nativas, a realizarse en suelos sin vegetación y de aptitud forestal. Después hay unos planes de instrumentos, que hay toma de decisiones en esos planes e instrumentos. Después está el tema del carbono neutralidad 2050. El gobierno señala, el Ministerio de Medio Ambiente señala que para alcanzar la neutralidad 2050, Chile se compromete a cumplir con la meta de un país con 70% de su matriz de energía o de generación con base en energías renovables, para la reducción de 65 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, todo lo cual está condicionado al sector forestal. Y aquí el tema, a través del cual se compromete a la captura a su vez de 65 millones de toneladas de CO2 brutos, dice. Después dice el ministerio, y esto lo confirma el ministro de Energía, Juan Carlos Josep, que informó a través de la denominada hoja de ruta para Chile, para que Chile pueda alcanzar el tema del carbono neutralidad, requerirá de la mantención de la captura de bosques existentes y de la captura de bosques adicionales, es decir, del aumento de superficies forestales. Me hubiera gustado que vieran, tenía en la página 6 una imagen, un gráfico, pero lamentablemente no lo pudimos ver, pero en el gráfico aparece, digamos, las metas que se tienen para la carbono neutralidad, donde se pretende alcanzar este tema a través del aumento de las energías renovables y a su vez de la mantención de las actuales superficies forestales más el aumento de superficies del sector forestal. Entonces, ahí se ve, estoy viendo.
Ahí se puede ver Sí. la partecita que está en color oscuro, verde oscuro, es el tema de la mantención, o sea, son los bosques que se deben mantener, pero para que eso se mantenga debemos estar tal cual como estamos ahora, en relación a los bosques, y el que está verde claro se supone que es el aumento de bosques. Ahora el tema es cuánto va a ser en proporción. Por lo que yo estoy viendo es bastante lo que se tiene considerado para el aumento de la superficie forestal del sector forestal. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que esto implica fomento forestal. Esto es, estuvimos viendo, analizando este tema, y lo que nosotros vemos que aquí hay un proyecto de ley contiene disposiciones que incentivan el fomento forestal a mediano y largo plazo. Por estas mismas razones, el año 2012, las organizaciones mapuche hicimos una denuncia internacional respecto del proyecto que se encontraba en tramitación del primer gobierno de Sebastián Piñera, y era el proyecto que pretendía prorrogar el DL 701 por 20 años. Nosotros hicimos esta denuncia al relator especial de Naciones Unidas sobre derechos indígenas, James Anaya, quien señaló como respuesta en sus comentarios sobre la consulta que la consulta se aplica incluso a medidas administrativas o legislativas de aplicación general, por ejemplo, con respecto a la nueva ley de pesca o de fomento forestal, cuando dichas medidas de algún modo afecten de manera diferenciada a los pueblos indígenas, dadas sus condiciones y derechos específicos. En esa oportunidad fue bastante la batalla, pero lo que nosotros estamos viendo es que en esa oportunidad hicimos esa denuncia por las mismas razones que estamos señalando en este momento, que lo que estamos viendo en este proyecto es fomento forestal solapado a mediano y largo plazo. Entonces, lo que aquella vez denunciamos y lo que continúa hasta hoy, que el conflicto y la protesta social mapúa por todo este tema de la invasión del territorio. Entonces, lo que está omitiendo el proyecto y con estas disposiciones es que en especial el pueblo mapuche hoy en día está sobreviviendo en territorios que fueron fragmentados por el Estado chileno y convertidos violentamente en reducciones de menos de 5 hectáreas, poco productivas y sin acceso al agua. Tiempo atrás ni siquiera en invierno había agua. Ahora, gracias a la naturaleza, tenemos un poco más de agua con toda la lluvia que hubo. Y eso es un agradecimiento, porque si no estarían las cosas peores. Pero ese es uno de los principales argumentos de la protesta social que siempre se estaba ocultando. Y este proyecto en sí lo oculta, pero garrafalmente. Porque lo que nosotros vemos, como les cuento, es el tema de que existe el fomento forestal solapado. Además, el tema de las energías renovables, aumentar la superficie del sector forestal, y eso está anexado, o sea, está condicionado al tema de las energías renovables, y esto implica necesariamente intervenir los territorios indígenas, es decir, seguir reduciendo los territorios indígenas, sin considerar que los conflictos sociales y ambientales más intensos, desde Maule hasta la región de los ríos, están asociados al sector forestal y a la industria energética, especialmente la hidroeléctrica. Asimismo, el proyecto no se hace cargo de las externalidades negativas de las energías renovables. Cuando esta energía no son, tienen externalidades negativas, porque están, de todas maneras, intervienen valiosos sumideros de carbono en territorio indígena. Voy a dar un ejemplo.
Por ejemplo, el parque eólico que fue instalado en los cerros colindantes con el humedal Tubulraqui en la región del Biobío, intervino este humedal, o sea, está colindante con el humedal, pero además se van a agregar otros parques eólicos. Y eso va a terminar afectando a la fauna y flora del sector. Y estoy dando solamente un ejemplo, porque además para hacer estos parques eólicos se interviene el territorio, incluso para matar la vegetación aplican herbicidas, como el glifosato, perdón. Entonces, todas esas cosas, el proyecto no se hace cargo de eso, de las externalidades de la energía renovable. Entonces eso debería ser, meditado por los senadores, porque hay muchas cuestiones que no están siendo vistas, porque todo se ve muy superficialmente, pero no se ve el fondo del asunto en lo ambiental y lo social, y mucho menos a los pueblos indígenas, y ni siquiera hay una sola palabra de los pueblos indígenas en el proyecto. Entonces eso es inaceptable. Y por otra cosa, más inaceptable todavía, es que se incorpore el mercado de carbono en el proyecto. Es una situación grave porque el Ministerio de Energía junto con el sector empresarial han estado desarrollando propuestas sobre el mecanismo de emisión transables para el mercado de carbono, con el fin de ser desarrollados bajo el marco de este proyecto. El artículo 14 y 27 establece certificados de reducción y absorción en proyectos en otros países a través del mercado de carbono. Y esto con base a procedimientos no acordados. En el Acuerdo de París no hubo acuerdo. Entonces, ¿cómo es posible que se intente incorporar esto a la fuerza? Y sin considerar que este tema, al igual que el artículo 27, también hace como un pronunciamiento, financiamiento de registros de traspasos, compras, certificados de reducción. Todos estos mercados afectan bosque y territorio de los pueblos indígenas más vulnerables, de los países pobres. Entonces, todo esto más bien parece un acomodo para los intereses particulares y más no es una solución real a la crisis climática. Se menoscaba la autodeterminación de los pueblos indígenas, es inaceptable. Pero no se puede entender para qué entonces vamos a la COP25 si al final vamos a hacer por nuestra cuenta el tema de los mercados de carbono. Más encima lo están trabajando entre técnicos, abogados. Todo esto termina en forma técnica y la población, la ciudadanía, los pueblos indígenas no participan en nada de estos procesos. Entonces es realmente indignante porque a nuestra invitada, estoy hablando como presidenta excepcional, ¿sí? Porque el presidente tuvo que salir unos momentos, pero yo le disculpe la interrupción, lamento mucho, pero la verdad que estamos sobrepasados en la hora de la sesión. Tengo que prorrogar a lo menos 10 minutos más. No sé si le falta mucho, porque la verdad es que no nos podemos extender mucho más. Se supone que iba a haber preguntas para los diferentes invitados. Al final normalmente también la ministra con observación, entonces ya estamos muy pasados, disculpe la interrupción, pero sí, ahora puede terminar, redondear y terminar, y después prorrogaremos 10 minutos máximo, 10, 15 minutos, si hay de acuerdo en la comisión para poder terminar. Entonces, ¿sí? ¿Hay acuerdo en la comisión? Sí, estoy... Ok, entonces por favor, si puede redondear y terminar, porque la verdad es que estamos muy pasados en el tiempo. Sí, estoy terminando. Como señalaba, el tema de la ausencia de los derechos indígenas es un incumplimiento a los propios tratados y acuerdos que ha ratificado Chile en el exterior. En ese sentido, quisiéramos exigir al Ejecutivo que
efectúe la consulta indígena. Nosotros sabemos que existe una negativa del Ejecutivo, pues ni siquiera quiere aprobar el acuerdo de Escazú, pero es completamente necesario y tenemos toda la argumentación jurídica internacional para exigirlo. Tenemos un tema grave con este proyecto y se afecta demasiado la supervivencia de los pueblos indígenas futuros. Entonces, en ese sentido vamos a exigir al Ejecutivo que se efectúe la consulta indígena al respecto. Y eso sería muy bien. Gracias. Ya, muchísimas gracias. Disculpe nuevamente por la interrupción, pero estaba pasado. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer entonces a nuestros invitados y le ofrezco la palabra a las senadoras y senadores si quieren hacer alguna consulta. Senadora Órdenes. No, el micrófono. Ahora sí. Gracias, presidente. Sí, es que quedamos poco. Bueno, agradecerle las presentaciones a los tres expositores y evidentemente que una ley marco de cambio climático todos coincidimos en que es relevante y que Chile tiene que avanzar en esta línea. Y desde ahí valoramos los esfuerzos que se han hecho. Pero claro, varios expositores han señalado también anteriormente lo que yo diría que el tema de la descentralización y cómo incorporamos a los territorios en la ley marco. Y en ese mismo sentido, este enfoque va muy ligado con el tema de participación ciudadana, porque el tema es que tampoco se legitime desde una lógica centralista. Y ahí yo diría a los tres expositores qué cambios efectivamente incorporarían. Algunos hablaban de la relevancia al COSOC, están los COREC también, o sea, cómo relevamos los gobiernos regionales, los municipios, y si nos quedamos con los organismos consultivos que ya existen, o están pensando en otra figura. Y evidentemente lo mismo en la línea de los pueblos indígenas, porque quizás también tiene que ver con, también hablamos de los principios, el tema de los derechos humanos como un enfoque. Entonces, para ver desde dónde ellos están viendo que debería incorporarse al menos los temas de territorios, participación ciudadana y pueblos indígenas. Muchas gracias, presidente. Muy bien. No veo en este momento, no sé si está conectado el senador Durana. Nuestro presidente tuvo que abandonar. Bueno, yo también quiero agradecer a los tres expositores. Yo creo que han relevado algo. Está el senador Durana. Senador Durana, ¿usted quiere hacer alguna consulta? ¿No? ¿O sí? No. Entonces, yo quiero también agradecer a los tres expositores. Yo creo que han relevado algo súper importante. Yo concuerdo con lo que dice la senadora Órdenes. Necesitamos, como país, avanzar y tener una ley marco que nos permita avanzar, obviamente, en adaptación y mitigación y enfrentar, digamos, todo el tema que tiene que ver con el cambio climático. Pero, efectivamente, varios de los expositores que han concurrido a esta comisión han recalcado la importancia de contar con una ley marco y todos agradecen el esfuerzo que se haga, pero también todos han recalcado que esto no puede significar sino con una amplia y importante aterrizaje territorial local. En ese sentido, yo echo de menos en la comisión, no hemos recibido a la Asociación Chilena de Municipalidades, yo creo que deberían tener también, que sean invitados para tener una opinión, porque yo creo que la participación de los alcaldes en los territorios puede ser muy positiva. Ahí uno de nuestros invitados, creo que fue don Jorge Cisterna, hizo algo ahí sobre como que había que tener una cierta incondicionalidad con el alcalde, no me quedó muy claro en la participación de la organización de la sociedad civil, quizás después brevemente pueda referirse a eso, pero lo que quiero recalcar es que debiéramos invitar a la Asociación Chilena de Alcaldes y coincidiendo con la inquietud de la senadora Órdenes, un poco aterrizar bien la mejor manera es que haya efectivamente una participación descentralizada desde el territorio mismo, desde la comuna misma y desde las organizaciones civiles. Yo creo que la participación que nos hablaba Jorge Cisterna de todos estos consejeros de las organizaciones civiles es fundamental. Entonces, eso es un tema que va a estar pendiente y lo vamos, por supuesto, a revisar. Yo quiero agradecerle también al otro invitado nuestro, Carvajal, don Manuel Carvajal de Mejillones, porque hizo una descripción bien
casi dramática, diría yo, de la contaminación que tenemos en Mejillones, y él incluso habló de la necesidad de contar con una norma de calidad primaria de aire en Mejillones, que es bastante razonable. Este tema ha salido también recurrentemente y muchas veces lo hemos planteado a la ministra, o sea, nosotros estamos atrasados en dictación de ciertas normas de calidad, sea primaria, que velan por la salud, sea secundaria, que velan por el medio ambiente, y también de emisiones, pero nosotros vemos que las normas de calidad, ya sé que hay algunas dificultades, sobre todo cuando lo hemos planteado al ministro de Suelo, pero la verdad es que tenemos que avanzar, y avanzar no significa más laxa. Eso es algo que también esta comisión lo tiene súper claro, y menos que sea menor a los estándares internacionales. Pero yo quiero también señalar de que nosotros necesitamos, como decíamos antes, relevar la participación ciudadana, y en eso vamos a velar porque realmente esto sea efectivo. Y por cierto, ministra, yo creo que este tema que planteó el senador Girardi al inicio y lo que recogió la comisión da para otra sesión. No vamos a poder extendernos, y que yo le voy a pedir que en un momento dado, la siguiente sesión de nuestra comisión, antes de avanzar en el tema de nuestra ley marco, veamos bien lo que usted declaró hoy día en la prensa, porque efectivamente, si bien habla de como complementario, la verdad es que tenemos una diferencia y discrepancia no menor, porque nosotros creemos que esto no son resoluciones administrativas. Tiene que ser por ley, y tenemos que garantizar la participación ciudadana, sino el retroceso que hacemos en términos de lo que significa y la importancia que tiene la legitimidad de las políticas públicas, sobre todo ambientales, tiene que ser sobre la base de que haya una efectiva y real participación ciudadana. Y eso entonces es algo que nosotros consideramos que es demasiado relevante y no puede ser despachado, digamos, de alguna manera administrativamente. Y quiero finalmente señalar de que la presentación que nos hace la última invitada, evidentemente que recogemos que el proyecto no habla de la situación de los pueblos indígenas. El gobierno tendrá que pronunciarse en un momento dado si corresponde o no corresponde haber hecho una consulta, pero en todo caso sí creo que es súper importante lo que ella ha señalado en términos de derechos, en términos de las situaciones reales del pueblo indígena, y la preocupación que ella manifestó sobre el mercado de carbono. Y de alguna manera, si esto significa incentivación para las grandes forestales en su cultivo y plantación. Entonces, interesante la relación que ella hizo. Creo que también es bueno, muy brevemente, que la ministra lo pueda recoger. Como estamos muy atrasados, yo voy a pedir así brevemente a cada uno de los invitados que haga si quieren hacer alguna observación rápida, y inmediatamente después le pasamos a la ministra sumamente rápido, pero como vamos a volver a este tema, podemos, por supuesto, con la ministra profundizar en la siguiente sesión, que además nos acompaña permanentemente. Esta vez, ministra, además quiero decirle que la vemos de cerca. Cuando usted está en el ministerio, se sienta tan lejos que aparece distante. Esta vez la vemos en la pantalla mucho más cerca, y eso es mejor. Le digo porque a veces cuando usted está allá se ve desde muy lejos, entonces casi no la vemos, entre la mascarilla y la lejanía no la vemos. Muy bien, entonces, don Jorge, don Manuel Carvajal, no sé si está don Manuel Carvajal, si quiere decir algo. Muy bien, don Manuel Carvajal, muy bien. Don Manuel Carvajal en el mismo orden, don Jorge Cisterna, y después nuestra invitada a la organización La Cotum. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es bueno que se haya tomado en cuenta a las comunidades. Esperamos que esto siga adelante y que lo tomen en el marco de la ley del cambio climático. Decirle nuevamente a la ministra, ojalá que cuando pase el tema de contingencia del COVID, la esperamos acá en Mejillones para que vea nuestra realidad y ver lo que podemos avanzar. De verdad, le hago la invitación para que vean las problemáticas en nuestro territorio, y reitero las gracias. Le doy saludo también a la coalición Chao Carbón, a la que pertenezco, y vamos a seguir avanzando con las temáticas medioambientales para poder cambiar este planeta y dejárselo al futuro para mi hijo y para todos nuestros hijos. Muchas gracias, Manuel. La ministra ya ha escuchado su invitación, así que no tengo duda que terminado esta contingencia del COVID en algún momento podrá hacerlo. Don Jorge Cisterna. Bien, con relación a la participación ciudadana. Uno, una ley se demora. Yo creo que lo más adecuado es
de que el Ministerio de Medio Ambiente asume el compromiso de regularizar el funcionamiento del sistema de participación ciudadana en el ámbito del Ministerio, el sistema establecido por la Ley 20.500 de participación ciudadana. Eso es poner en operación los 4 mecanismos obligatorios de participación: cuenta pública participativa, consulta ciudadana, COSOC, y disponer la información pública más relevante. Y que esos 4 mecanismos operen de forma integrada. O sea, eso quiere decir, uno, de que los COSOC, de que habrá registros de organizaciones incumbentes en los temas del Ministerio, en cada una de las regiones, y de que se constituyan los COSOC regionales adscritos a las seremías de medio ambiente en cada una de las regiones, y de que las mismas organizaciones puedan elegir los integrantes del COSOC a nivel nacional, tanto del Ministerio como de como del otro servicio del Ministerio de Medio Ambiente, y que los resultados de las consultas ciudadanas se sometan a consideración de estos consejos, para que se delibere, ¿no? Para que sea deliberado, y ahí que surja un pronunciamiento, porque no puede ser que vuelva a suceder lo que sucedió con la consulta del anteproyecto de esta ley, donde prácticamente no tuvo modificaciones. Ahí, a pesar de tener las 1000 consultas, no tuvo modificaciones en lo que finalmente se envió al Congreso. 2, gestionar con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, o también y otras reparticiones y el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, un mecanismo para lograr solucionar el problema de la marginación que producen, de la marginalidad que está planteada para los sectores, para los dirigentes de las organizaciones sociales de los sectores más vulnerables a participar en las consultas vía remota, por Internet. Porque resulta de que acá Internet discrimina actualmente socialmente. Los más pobres ahí tienen menos posibilidades de acceder a estas consultas vía Internet. Y eso requiere también una gestión con municipalidades. Y 3, al Congreso, al Senado, el abrir, lo hemos planteado nosotros, el abrir consultas, mecanismos institucionales de presencia del Senado en regiones. En este momento, los senadores y los diputados tienen presencia personal, pero el Senado y la Cámara de Diputados como corporación no tienen presencia institucional. Es importante de que existan audiencias de los senadores en su conjunto con las organizaciones sociales, con los dirigentes de las organizaciones sociales de sus respectivas regiones, y lo mismo los diputados, para conversar estos temas, ¿no? Porque el que no exista eso es lo que ha provocado ese sentimiento de distancia que de la ciudadanía entre sus representantes en el Poder Legislativo y ellos. Yo diría que esas son las 3 cosas que más nos interesa reafirmar. Pero hay que recordar de que aquí toda la ley política hoy día reconoce la necesidad de que exista participación ciudadana. La opción es: ¿se hace por mecanismos institucionales o se hace al margen de la institucionalidad? Hacerlo con mecanismos institucionales, la ley 20.500 abrió una institucionalidad. No se está cumpliendo, hay que darle financiamiento, ahí ya hay que darle sanciones a las autoridades que no cumplen, que no implementan los mecanismos, sobre todo los alcaldes. Y asumir como un problema, por último, el problema de la política clientelar, con la cual operan la gran mayoría de los alcaldes de este país y muchos parlamentarios. Ahí somos testigos cómo muchos dirigentes le rinden pleitesía a los senadores, a los diputados y a los alcaldes cuando están en presencia de ellos, y después cuando están lejos no hacen otra cosa que criticarlos, porque ven de que la pleitesía es una condición para tener el acceso y la ayuda. Así no funciona un sistema político serio. Y eso hay que poner como problema el problema de la política clientelar, de superar eso para que la participación ciudadana sea efectiva. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestra invitada, entonces la organización La CUTUM, que le dejó planteada a la ministra el por qué no hubo consulta de los pueblos indígenas, un tema importante. También le planteó por qué se introduce el mercado de carbono, que creo que también es importante, puesto que no fue. Y finalmente también la inquietud si cree que el haberlo puesto de esta manera, con las compensaciones que se haría, si no es una manera de aumentar
de alguna manera una ley de fomento encubierta. No sé, es lo que yo le entendí, digamos, a nuestra invitada, porque yo sé que habló extensamente de varios temas, pero en fin, como estamos muy calzados los tiempos, yo no sé si resumí bien, pero sería importante para que la ministra tenga un espacio o quiera agregar algo ante nuestra invitada, después la ministra un espacio y terminamos. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar perdón, aquí no sé, ministra, perdón, no sé si la invitada de la organización... perdón. ¿Algo? No sé si... Sí, una cosa pequeña, cortita, una cosa cortita, el tema de que se planteaba semana atrás que la omisión de la consulta indígena se podía reparar mediante la incorporación de indicaciones, pero eso es muy limitado y además se hace la observación y todo el tema de qué indicaciones y de las materias. Todo eso se decide unilateralmente sin los pueblos indígenas, entonces eso es muy limitado. Por eso nosotros estamos viendo que la única manera de reparar el tema de la consulta es exigiendo la consulta indígena. Y que esa es labor y deber estatal del Poder Ejecutivo en este caso, porque es la consulta indígena que le corresponde por obligación. Esa es mi acotación pequeña. Muchas gracias. Ministra. Brevemente, lamento, pero como no vamos a tener oportunidad en la próxima sesión porque teníamos pendiente todo este tema de la participación, así que... Sí. Oiga, bueno, saludar a la Presidenta y por su intermedio a todos los, ¿verdad?, senadores y particularmente a los miembros de la sociedad civil que nos acompañan hoy. En relación a las exposiciones, junto con agradecerlas para ayudarnos a perfeccionar este proyecto, primero señalar que este es un proyecto de ley marco, es un proyecto general que no va a las medidas específicas y por eso, ¿verdad?, todo el análisis tenemos que realizarlo bajo este concepto marco. Comenzar por saludar aquí a Manuel Jesús Carvajal y el movimiento Chao Carbón, que creo que ha sido esencial en empujar a nuestro país a avanzar hacia el cierre de las centrales a carbón. Yo creo que esto es algo que hemos impulsado con fuerza y celebramos, ¿verdad? Y no solo que ya no se construyan más centrales a carbón, sino haber dado inicio ya al cierre de las primeras centrales a carbón el año pasado, a tener ahora un cronograma de cierre de todas las centrales a carbón antes del año 2040 y que además estemos acelerando ese cierre ahora con la urgencia que tenemos a avanzar justamente con esta meta que nos hemos puesto de la carbono neutralidad, que tiene enormes impactos, no solamente en las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, sino que en la calidad de vida de las comunidades. Yo creo que Manuel Jesús nos ha hecho una descripción bastante concreta del dolor a que están expuestos, la verdad, a la vida de muchas comunidades, y sobre todo aquellas comunidades donde están en zonas altamente industrializadas, especialmente en bahías. Yo creo que Mejillones, al igual que otras bahías, en un concepto de ordenamiento territorial que se había realizado en el pasado, donde se concentraban todas las industrias en una zona, y particularmente en una zona costera, ¿verdad? Porque además nosotros como importadores de combustibles fósiles se hacían en los puertos para traer justamente el carbón para poder alimentar, ¿verdad? Las centrales energéticas han sido de las más afectadas, y justamente con la eliminación que estamos haciendo del cierre de las centrales a carbón, también las que van a tener un mayor beneficio inmediato en términos de su calidad de vida. Establecer bien que esto se tiene que hacer con un proceso de transición justa y que justamente, ¿verdad?, estamos impulsando y que va a ir a atacar prácticamente muchos de los problemas que ha señalado Manuel Jesús. Dos temas que sí me interesan. El problema más grave, las normas primarias de calidad son a nivel nacional, por lo tanto sí existe para Mejillones, como existe para todo el territorio nacional, una norma, ¿verdad?, primaria de calidad del aire, que es la norma de material particulado 2,5 y la norma de material particulado 10. Eso es una norma que es vigente para todo el territorio nacional, por lo tanto, también es para la ciudad, ¿verdad?, de Mejillones. El problema
particular, y ahí, ¿verdad?, ser una zona costera, tiene muchas características que ha ayudado en eso, pero el problema más grave que tiene Mejillones, y bien se ha señalado, tiene que ver con la calidad del agua, porque el agua ha sido permanentemente, ¿verdad?, han tenido no solamente importantes varamientos de carbón por la llegada del varamiento de carbón, sino que también la zona de Mejillones no cuenta con un sistema de saneamiento de agua, por lo tanto, todas las descargas se hacen en la bahía misma, en el mar, y eso se agrega a los riles de las empresas que hacen sus descargas en el mar, y eso genera lo que muy bien ha señalado Manuel José. Por lo tanto, la urgencia está en el tema del agua en la bahía de Mejillones. Y hay dos cosas. Primero, señalar, ¿verdad?, que ya en la semana pasada firmamos un acuerdo muy importante con el gobierno regional, el municipio, también la empresa de aguas de la zona, para instalar, primero, una central de saneamiento de aguas en la ciudad de Mejillones, que es un tema fundamental porque justamente la anoxia que se ha producido en la bahía de Mejillones es gravísima, y si no tenemos un sistema de tratamiento de saneamiento de agua, no vamos a tener posibilidad de reducirlo. Segundo, estamos trabajando ahora, ¿verdad?, y realizamos no solamente los estudios, sino que ahora los recursos para dar inicio a una norma de calidad, una norma secundaria que se llama, ¿verdad?, de calidad de las aguas para Mejillones, que se daría inicio el procedimiento el próximo año, el 2021, con justamente estos recursos que estamos viendo con el Fondo de Desarrollo Regional, para que realizamos justamente la construcción de las bases de la norma secundaria de calidad de aguas y sedimento para la bahía de Mejillones. Así que espero, Manuel José, que cuando yo vaya, cuando se supere esta crisis, ya podamos avanzar en eso, y nuestro objetivo no solamente es que el próximo año 2021, ¿verdad?, dar inicio a esa norma, sino también a un sistema de monitoreo que nos permita generar la descontaminación de esa zona. Así que eso es un avance importante y particular para esa región. En relación a la presentación de Jorge Cisterna, compartimos, yo creo que una de las cosas que hemos visto en la comisión con el análisis de esta ley es cómo profundizamos la participación ciudadana con esta ley. Esta ley establece un tema muy relevante, que por primera vez establecer la obligación de ejercer participación ciudadana, no solamente en el Ministerio de Medio Ambiente, que es el ministerio que es más avanzado en materia de participación ciudadana, sino que en todos los ministerios, para todos los instrumentos, ¿verdad?, que hacen relación con esta legislación. Y eso es un paso muy importante en esa materia. La ley, este proyecto de ley marco de cambio climático, reconoce a los COSOC y los regula además con los CORE, que estableciendo a los CORE la obligación de tener participación de los municipios, porque si no quedan como instancias aisladas. Y lo que hace esta ley es justamente evitar lo que usted señaló, don Jorge, que es que la acción climática quede supeditada a la voluntad de los gobiernos de turno. Lo que hace justamente es establecer la obligación, las facultades, las responsabilidades de la institucionalidad del país de actuar frente al cambio climático, tanto a nivel de los gobiernos centrales como, ¿verdad?, locales, y además en todos los ministerios. Por lo tanto, esto deja de ser una voluntad de los gobiernos de turno, que es como es actualmente, que todo lo que hemos avanzado ha sido en base a la buena voluntad, pero muchas veces además ni siquiera con las facultades necesarias para poder hacerlo, y esta legislación institucionaliza esta obligación, responsabilidades y obligaciones de todos los actores, lo que nos permite dar un salto muy relevante en relación a la situación actual. Señalar, y aprovecho de tomar cómo nosotros podemos ir ampliando los procesos de participación ciudadana. Yo creo que eso es un tema que nos une, y que tenemos que ver cómo la mejoramos, la participación ciudadana. Y en eso me quiero detener un segundo solamente, que la participación, la introducción de medios digitales es muy bienvenida en la medida que nos permita ampliar la participación ciudadana, no reemplazarla. Y nosotros vemos incluso en esta reunión, ¿verdad?, que tenemos la posibilidad de tener gente que muchas veces no puede ni siquiera ir personalmente al Congreso a estar presente, ¿verdad?, que hoy día sí tenemos la capacidad de escucharlo, de ver, de tener una conversación y poder responder preguntas. En todo lo que sea de poder ampliar la participación ciudadana, todos los procesos telemáticos son importantes, ¿verdad?, de utilizarlo, que no implica que en los lugares donde no haya
acceso telemático se vaya a reemplazar la necesaria participación ciudadana presencial, dando pleno cumplimiento a todas las garantías que se tienen que realizar, sino de manera complementaria. También señalar que tanto esta ley marco de cambio climático como la NDC se hicieron con un proceso bastante inédito de participación ciudadana para la construcción del anteproyecto. Eso se construyó en base a un sistema de participación ciudadana, que después, además, este anteproyecto fue sometido a una participación ciudadana formal, que tuvo grandes cambios gracias, además, a esas dos participaciones ciudadanas, y que estos cambios han sido reconocidos fuertemente tanto por la academia como el mundo de la ciencia, de manera muy relevante, y por los distintos actores, porque fue muy modificado. De hecho, este proyecto no tenía nada en relación a políticas de adaptación, el tema del agua, un tema muy relevante que se incluye gracias a la participación ciudadana, y que creo que nosotros también tenemos que avanzar en la confianza con las instituciones, es entregarles mayor información, compartimos con eso, de cómo cambian los proyectos gracias a la participación ciudadana y el tremendo aporte que estos tienen. Nosotros estamos publicando ahora en la página web del Ministerio de Educación, y algo que estamos y queremos hacer con todas nuestras políticas públicas, las diferencias, cómo son los proyectos antes de participación, los anteproyectos, antes de la participación ciudadana y después, y todos los cambios para justamente que uno pueda tener conciencia de cuál es el tremendo aporte de la participación ciudadana, porque todavía hay muchos actores que consideran que esto ¿verdad?, es una pérdida de tiempo, o no se escucha, o los que más saben son los que están en los cargos de decisión, cosa que es absolutamente falsa, porque como bien se ha señalado acá, las personas en los territorios tienen un nivel de acceso, ¿verdad?, a la realidad, conocimiento de la realidad, que no tienen ninguna, ¿verdad?, parangón con las personas que están alejadas de los territorios. Por lo tanto, la construcción de las distintas normativas y las distintas políticas y leyes tiene que hacerse con procesos participativos, y que tenemos que buscar además cómo ampliarlo. En relación a la consulta digamos, realizada, si es necesario este proyecto tener consulta indígena. Nosotros consultamos formalmente si esto requería consulta indígena al órgano administrador, ¿verdad?, de la administración del convenio 169, el Ministerio de Desarrollo Social. Y este proyecto, por ser un proyecto de ley marco de cambio climático, ¿verdad?, que establece una gobernanza para todo el territorio nacional y no medidas específicas para los territorios, no requiere de consulta indígena, y eso, ¿verdad?, fue realizado. Lo que no digamos, evita que los planes sectoriales que se deben adoptar, ¿verdad?, con medidas específicas que se implementen por cada uno de los sectores en los territorios, deba tener consulta indígena en aquellos casos que justamente genera una aplicación en el territorio que puede afectar a las comunidades en específico. En relación a la consulta que se hace de la importancia de los pueblos indígenas. Yo creo que esto es muy clave. Nosotros hemos trabajado fuertemente en la realización, además de los caucus indígenas, con los pueblos indígenas, por los conocimientos, la incorporación de los conocimientos ancestrales, y sobre todo en las soluciones basadas en la naturaleza, son claves para que nosotros podamos avanzar en la carbono neutralidad. Y el apoyo que podamos dar estas medidas también muy relevante. Por lo tanto, además, estamos haciendo una plataforma especial, que es algo que lo hacemos en la COP25 para incorporar justamente todo ese conocimiento de los territorios en su realidad y las acciones que nos permitan avanzar hacia la descarbonización y el cuidado de la naturaleza y las soluciones basadas en la naturaleza en la acción climática. Y solo un puntito muy corto en relación al mercado de carbono. El mercado de carbono tiene por objetivo que se puedan no solamente castigar las emisiones de carbono, sino que se puedan generar incentivos a financiar soluciones basadas en la naturaleza, que son claves para poder descarbonizar nuestro país. Y hoy día nuestro país, ¿verdad?, cuenta con acuerdos internacionales que nos permiten utilizar mercados de carbono mientras se llega a un acuerdo global de mercado de carbono con las reglas del juego para todos los distintos actores, que van a ser dos, hay dos, y eso lo reconoce, ¿verdad?, en el acuerdo de París, en el artículo 6, que son tanto a nivel de los mercados entre dos países como mercados globales, y en algo que nosotros tenemos que avanzar justamente para fortalecer el financiamiento de medidas de descarbonización que tenga un financiamiento para soluciones basadas en la naturaleza, que son claves para avanzar a la carbono neutralidad.
Eso en términos generales, Presidenta. Muy bien, agradecemos mucho a la ministra, a todos nuestros invitados y por haberse cumplido esta sesión se levanta. Muchas gracias.